La paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios de este domingo. En la primera lectura, Josué, el que es el sucesor de Moisés y va a entrar a la tierra prometida junto con todo el pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra hace esta afirmación: yo y mi casa serviremos a Dios. En el Evangelio, Jesús les confronta a los discípulos y Pedro es el que dice: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Yendo a la primera lectura, Josué se confronta con el pueblo y les dice que ellos eligen a quién van a servir. Cristo dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Les confronta y les dice: ¿ustedes se vienen conmigo o no están conmigo? Entonces la palabra de Dios parece resaltar dos palabras fundamentales en este domingo, que es la confrontación y la decisión. Y hermanos, la vida siempre nos va a confrontar y siempre nos va a obligar a decidir. Y seguramente, si echamos un vistazo a nuestra vida, hemos tenido confrontaciones. Y la decisión siempre es: ¿quién maneja mi vida? ¿Los demás? ¿O yo me dejo guiar la vida por un criterio superior, por mi fe? Y siempre hay que pensar que la fe no es mayoría. A las cosas importantes casi no es de mayoría, casi siempre no es mayoría. Y Jesucristo debe ser el Señor de nuestra vida. Hasta ahí sabemos todos que es así. Sin embargo, eso implica poner límites en nuestra vida. Significa que yo tengo que aprender a tomar y a poner frenos y límites y a tomar decisiones. Y no solo en la fe, sino en todos los aspectos de mi vida. Es como una parte de mi vida la confrontación y la decisión. Si nos preguntan: ¿hasta dónde eres capaz de llegar? ¿A quién traicionarías por dinero? ¿Traicionarías tu fe por dinero, por comodidad, por lo que fuera? Entonces, hay situaciones que para nosotros y para cada uno son innegociables. Pero ¿dónde ponemos el límite? Por ejemplo, hace 5 años una situación no aprobábamos, pero ahora sí lo aprobamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que también nuestra vida cambia, y si no tenemos esos valores que nos mueven a actuar, difícilmente vamos a optar por el bien. Tenemos que poner límites. Es decir, lo importante es tener un motivo para poner un límite. Y la sociedad siempre va a estar cuestionando nuestros límites. Si antiguamente, por ejemplo, se decía que una mujer no puede abortar en ninguna circunstancia, ese límite es cuestionado, y la pregunta para cuestionar ese límite es: ¿una mujer que quede embarazada fruto de una violación puede abortar? Es decir, la sociedad siempre nos está cuestionando los límites que tenemos. Siempre manipulan nuestros límites y se empieza a aprobar así situaciones que antes no aprobábamos. Y lo mismo pasa en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos. Lo mismo pasa, los límites se van cuestionando. Yendo a la palabra de Dios, la tierra que prometió Dios a los israelitas era una tierra en donde todo valía, todo era aprobado. Más o menos era así. Había gente que, para asegurar que los dioses estén de su lado, tenían que cumplir sus deseos. Y uno de sus deseos era tomar al hijo mayor y sacrificarlo o enterrarlo vivo. Y sobre el hijo mayor enterrado edificaban los muros de la ciudad. Otros consideraban que eso era terrible y optaban por quemarlo. Una tierra en donde todo valía. Cuando el pueblo de Dios llegó allí, había sido liberado de Egipto, y Josué tenía el encargo de liderar al pueblo a la entrada de la tierra prometida. Josué sabía que el pueblo había escuchado los mandatos de Dios y tenían claro lo que Dios esperaba de ellos, pero llegaban a la tierra prometida, una tierra del todo vale, una tierra de relativismo. La opinión es la verdad y no la verdad corrige la opinión. Lo que se siente cuando
Un papá ve a sus hijos crecer, un papá cuando ve a sus hijos, adolescentes o jóvenes, son las edades del todo vale, puedo hacer todo lo que yo pueda. Y esa idea de soy joven y todo vale, pues va rompiendo los límites. Lo que un papá o una mamá siente cuando tus hijos van entrando a esa tierra del todo vale, pues ellos recurren siempre a la fe. Josué reunió a los que eran cabezas de familia, a los jefes de familia, y le dijo al pueblo: antes de entrar a la tierra del todo vale, quiero decirles, yo y mi familia vamos a seguir fieles al Señor. Josué puso un límite, trazó un límite, y nosotros también, antes de entrar a la tierra del todo vale, puede ser una edad cronológica de nuestra vida, puede ser un sitio nuevo al que nos vamos, hay que poner un límite. Entonces Josué trazó un límite y dijo: no importa las barbaridades de los pobladores de ese tiempo, que eran los cananeos, los amorreos, yo por lo menos sigo siendo fiel al Señor. Y eso es trazar un límite, eso es trazar una línea. Y lo mismo pueden decir los padres de familia, las situaciones en las que nos encontremos. Aquí hay límites, aquí servimos al Señor. Queridos hermanos, eso es lo que necesita la iglesia, la familia, que la gente y todos pongamos límites, que tracemos una línea. No me importa cuántas atrocidades se hagan, esto yo no cambio, mi fe no lo cambio, mis valores no lo cambio, mis principios no son negociables. Y eso es lo que necesita la juventud, eso es lo que necesita la familia. Es decir, yo sigo siendo fiel al Señor. Este llamado de Josué tiene un eco en el Evangelio de este domingo, por supuesto. Jesús a sus discípulos les hace también poner un límite, trazar una línea. Su discurso del pan de vida, el discurso que daba Jesús, era: ¿en qué quedamos? Si van a irse, váyanse pronto, les dice Jesús. Y Pedro dijo: no nos vamos. Pedro también trazó una línea, puso un límite. No entremos en el barro del todo vale. Todo justifica, o lo que se dice comúnmente, el fin justifica los medios. No entremos en ese terreno, sino pongamos límites. Y para eso, hermanos, necesitamos mirar a Dios, necesitamos volver a Dios. Por eso es importante participar de la Eucaristía, vivir la Eucaristía y sobre todo, hermanos, hacer lo posible por tener a Dios en mi vida. La única manera de sobrevivir en una tierra donde todo vale, hermanos, es volver a Dios, es obedecer. Es la única manera en que nosotros podemos vivir y la única manera también en momentos de crisis fuertes que puede estar viviendo nuestra familia. Estemos como estemos, adoptemos esa palabra de Josué. Yo y mi familia seguiremos siendo fieles a Dios. Jesús nos dice con unas palabras todavía más fuertes: ustedes también quieren irse, váyanse. Adoptemos las palabras de Pedro: Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Pero si nos preguntamos, hermanos, ¿por qué abandonamos a Dios? La respuesta es clara. Jesús dice: ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Es decir, los que seguían a Jesús encontraron lo que querían. Y ahí está el problema. Cuando estamos siguiendo a Jesús desde esa perspectiva de lo que me gusta, de lo que me conviene, de lo que necesito, en el momento en que Cristo me diga algo que no me gusta, que me exija, que me parezca complejo, entonces me empiezo a decir: mejor sigo por otra parte. Como pasa a muchas personas que se han apartado de la fe o muchas herejías. Les parece fantástico que Cristo sea solidario, que multiplique panes, que sea generoso, que viva para el bien de tantas personas, pero que se diga que Cristo nació de una virgen, que murió y resucitó, eso ya no lo aceptan. Y eso, hermanos,
es lo que se vivía en esa época. Es decir, yo sigo siendo fiel al Señor. Y a veces, hermanos, con esa actitud de buscar al Señor solo en mis necesidades, nos estamos preparando para traicionar a Cristo. Cuando tenemos el centro de nuestro seguimiento al Señor solo en nuestras necesidades, voy a orar, voy a la iglesia porque tengo esta necesidad. Lo único que hacemos, hermanos, prepararnos para traicionar al Señor en el momento en que no nos conceda aquello que pedimos. Cuando buscamos solo lo que necesitamos, lo que nos gusta, hermanos, eso nos aparta de Dios. Entonces la clave consiste en esto. La solución es que no podemos centrarnos solo en lo que nos gusta y nos parece. Hay que ver la propuesta de Cristo en toda su belleza y todo lo que implica. Cristo no viene a mi vida para ser un remedio, una especie de bombero que apaga el fuego y se va. Cristo trae una propuesta más grande. Cuando descubro su plan, descubro su grandeza y sabiduría. Y ahí es cuando aprendemos a decir, hágase tu voluntad. En la medida en que mi centro esté en el Señor, Jesús sea el centro de mi vida, descubro que mi perfecta alegría está en Él, en seguir sirviéndole a Él. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que tengamos una buena semana.